Grado llevaba 9 meses. Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Wilfredo, no te había visto, perdón. Buenas noches. Vamos a empezar la clase. Bueno, hoy día vamos a revisar lo que es la tengo acá. Lo que son las publicaciones científicas y una parte de la clase y la otra parte va a constar de ya empezar el manejo del SPSS, ¿no? Recuerden que era después de la cuarta clase comenzar con la parte de ya la parte de estadística que tiene que ver con la ejecución del proyecto, ¿no? Bueno, en realidad hoy día vamos a revisar lo que es la publicación científica, su definición y algunas características que son relativamente importantes
En definición, en realidad, la publicación científica es un reporte original no sometido a publicación en otro medio. Describe investigaciones tanto observacionales o experimentales. Va a permitir, hay varias definiciones en realidad, pero se van a dar cuenta que una publicación científica abarca todas las áreas de la ciencia, dentro de ella la ciencia social, dentro de ella la medicina, ¿no? De tal manera que es útil porque permite evaluar las observaciones a los árbitros, permite repetir los experimentos o las actividades de investigación que se han hecho y permite evaluar los procesos intelectuales, ¿no? Es permanente, está disponible a la comunidad científica y está disponible al escrutinio regular de los servicios secundarios, ¿no? Bueno, hay un sistema de publicación científica, entre los investigadores había una costumbre de intercambiar cartas, folletos, y hasta que aparecieron las primeras revistas científicas en el año 65 con Philosophical Translation and Journal de Escavans, ¿no? Y de ahí el investigador prefiere publicar en revistas científicas, ¿no? ¿Por qué se publica? Para reivindicar la prioridad de los descubrimientos. Es un filtro que garantiza la calidad, relevancia y originalidad y simultaneidad de las publicaciones, y va a contribuir finalmente al cuerpo de conocimiento público y consensado de los conocimientos científicos, ¿no? Miren, este es más o menos el esquema que hace el investigador, el revisor, y finalmente lo publican en una revista científica que es lo más característico de las publicaciones, ¿no? En la investigación prepara el artículo científico y luego viene el revisor en peer review, ¿no? Ahí primero lo admite, lo puede denegar y hay algunas indicaciones que se pueden hacer al autor, ¿no? Y finalmente la revista científica pone en conocimiento y va a evaluar citas y reconocimientos y su posterior publicación. Este es todo el ciclo de la publicación científica, ¿no? Es un ciclo bastante complejo, ¿no? Finalmente todas las publicaciones científicas van a obtenerse en base de datos, dentro de ellos ahora el Scopus, ¿no? El Medline, el UpToDate, ¿no? que se obtienen a través de esto, ¿no? Bueno, cada uno tiene acceso a cada uno, a diferentes bases, ¿no? Que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la importancia de la visibilidad de la producción científica, ¿no? La importancia de la producción científica, tenemos a Cielo, ¿no? Perú, la revista de Medicina Experimental y Salud Pública, Crónicas Libres, Latindex, ¿no? Cibers, ¿no? Shimago, que son publicaciones, ¿no? Cómo poder hacer que nuestra universidad aumente publicaciones, logrando que un centro editorial publique mayor cantidad de libros, ¿no? Tenemos nosotros también esta posibilidad dentro de la universidad, ¿no? Tenemos producción científica y vamos a encontrar más adelante la producción científica y quienes realizan dentro de la Universidad Villarreal más investigación, ¿no? ¿Qué facultad o qué escuela, ¿no? En realidad, las tipos de publicaciones nos van a dar mayor visibilidad científica, ¿no? Los libros, tenemos publicaciones de algunos libros, tenemos, por ejemplo, libros de cirugía publicados, libros de diferente índole. En ginecología también han publicado, ¿no? Los docentes actualmente que están enseñando a la universidad, ¿no? ¿Qué tipo de publicaciones nos dan mayor visibilidad científica? Las que están en redes sociales, las que están en blogs, en buscador web 2.0 o 3.0, ¿no? También es útil, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el Face de la Universidad de Ingeniería. En este caso tenemos un Twitter de la comunidad científica de Villarreal, ¿no? Es decir, nosotros estamos dentro de estas publicaciones y se están obteniendo visibilidad científica, ¿no? ¿Qué tipo de publicaciones nos dan? Básicamente las revistas institucionales, ¿no?
algunas revistas científicas que están indexadas en base de datos, ¿no? Eso nos permite estar, nos da visibilidad para el resto, ¿no? De investigación, ¿no? Bueno, en realidad la visibilidad científica es que nos estén conociendo las publicaciones que hacemos, y hay ranking para esto, ¿no? Una publicación, un ranking bibliométrico de cómo se obtiene esta visibilidad científica. Acá tenemos, este es un estudio del 2013, el ranking de universidades peruanas con mejor investigación. Bueno, Cayetano en esa época, San Marcos, la Universidad Católica, la Agraria, ¿no? Y Villarreal nos encontramos después de la Universidad de Amazonía, después de la Universidad de Trujillo y San Agustín, y estamos por encima de la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Este fue un estudio que se hizo en el 2013, es decir, tenemos publicaciones, ¿no? ¿Por qué debemos publicar los resultados de las investigaciones de la universidad? Porque las universidades son instituciones con mayor producción de conocimiento científico. En realidad, la universidad se creó básicamente como uno de los primeros fines, la publicación científica, hacer ciencia dentro de las universidades, ¿no? En realidad, a veces hay bajo presupuesto dentro de la vía real, ¿no? Para hacer investigación, pero podemos escoger otras fuentes. ¿Y cuál es la investigación de Perú en respecto a Latinoamérica? Nosotros nos contamos en el año 2000 en el puesto 10, en el 2006 en el puesto 10 de producción científica, por encima de Costa Rica, Ecuador, Panamá, Jamaica, Bolivia y Guatemala, ¿no? Es decir, tenemos cierto grado de publicación, ¿no? Acá se menciona el artículo científico más citado en la historia, ¿no? Tuvo bastante importancia este artículo, ¿no? En su debido momento. Cada vez esto está cambiando. Este es en el, ¿cómo está el Perú en el año 2011? Ya tenemos el puesto 8, ¿no? Nos mantenemos ahí con no mucha producción científica, pero sí hay producción científica, ¿no? Y dentro de esto la universidad también cumple ese rol, ¿no? Miren, esta es la cantidad de producción científica. Como verán, dentro de esto es la medicina, el que tiene más publicaciones científicas, sigue la agricultura, ¿no? La Universidad La Molina, por ejemplo, ¿no? También hay en ciencias sociales, inmunología, microbiología, el estudio de los físicos de la Tierra y los planetas también revisten una vital importancia. Esto es a nivel mundial, ¿no? ¿Quién es el que publica más, ¿no? Entonces, medicina, las ciencias médicas están a la cabeza de las publicaciones científicas. Se van teniendo avances importantes en esta área, ¿no? Bueno, este es en el 2012, ¿no? Ahí en el puesto que nos encontramos, ¿no? El puesto 11, la Universidad Villarreal, ¿no? Bueno, este de acá son a nivel mundial con quienes se hacen las investigaciones. En este caso, no solamente universidades, hay hospitales, el Instituto Nacional del Niño ha hecho convenios con algunas otras instituciones y recibe el apoyo, ¿no? Dentro de este grupo, me cabe recalcar inclusive las clínicas, por ejemplo, la clínica Ricardo Palma, la maternidad de Lima, el hospital Daniel Alcides Carrión. Algunos hospitales también hacen investigación. El Instituto de Investigación Nutricional, que también está con bastante investigación importante, ¿no? San Marcos también se mantiene con un buen nivel de investigación. Bueno, acá la producción de citas por idioma, ¿no? El inglés es la que tiene más citas por largo, ¿no? Y en castellano es menor, ¿no? Estos son artículos publicados de biología molecular por la ciencia de oceanografía. Miren, este es Villarreal. Miren, que también hace publicaciones, ¿no? Importantes, bastante importantes. La red de colaboradores, ¿no? Que hay de todas las instituciones que se había mencionado y publican, ¿no?
Adelante están las que están en rojo, son las del Perú, y las otras instituciones son las que colaboran con nosotros y a veces financian en cierta manera las investigaciones que nosotros realizamos, ¿no? Esta es la producción por categorías de ciencia, y acaba un poco de que la mayoría de estas publicaciones tienen acceso abierto, deben tener acceso abierto. Acá algunas revistas de las universidades que tienen acceso abierto, esta es la revista de investigación de San Marcos. Tenemos otras revistas, esta es de la Católica, ¿no? Publicaciones científicas de Cayetano, ¿no? Tiene su revista médica herediana, tanto en la parte de ontología, otras publicaciones científicas, revista de investigación de otras universidades, ¿no? En este caso de la Universidad Peruana Unión, que también tiene publicaciones que contribuyen a la cantidad de publicaciones científicas. Tienen la Universidad del Señor de Zipán también, ¿no? La Universidad San Antonio Abad del Cusco también tiene publicaciones, ¿no? Ellos ponen su revista también, ¿no? Y, bueno, los docentes deben intervenir en esto. Nosotros estamos en publicación, con investigación de muchos docentes de ustedes, tienen publicaciones periódicamente que se van a integrar en el gloso de publicaciones científicas, ¿no? Este es un paso para seguir la integración de una revista científica de Cielo Perú, ¿no? Donde en realidad no solo publicar, sino que deben estar indexadas para que nos puedan encontrar y leer nuestro artículo, que puede servir para otras investigaciones. Estos son los criterios de evaluación de la TINDEX, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Información en Línea para revistas científicas en América Latina, el Caribe, España y Portugal, ¿no? Este es Cielo Perú, ¿no? Ahí están las revistas que se tienen en Cielo Perú. Están indexadas, ¿no? Acá Thomson Reuters también en Cielo. El proyecto de ley que propone una nueva ley universitaria y donde les hace que para que puedan graduarse tengan que ser las investigaciones originales. La tesis de inversión digital hace que nos agreguemos a los repositorios y mediante cibertesis podamos encontrar en la red peruana de tesis digitales. Ahí están todas las universidades, ¿no? Entonces ustedes pueden encontrar ahí muchas veces las tesis completas, ¿no? Donde están todas, la mayoría de universidades, ¿no? Nosotros también hemos creado un repositorio. Esta es una ley del repositorio nacional digital de ciencia. Estas son las normas legales. Este es el repositorio peruano de documentación científica a través de CONCITEC. Este es el repositorio digital de la Universidad Católica. Este es de la Mauta, un buscador. La referencia también es otro de los que van a permitir encontrar estas. Clara, que es una red federal latinoamericana de repositorios institucionales a través del CONCITEC, ¿no? Y tenemos las otras de base de datos importantes, ¿no? La TINDEX, Cielo Perú, Ciencias INARI, ahí están la mayoría en esta transparencia, donde podemos tener, que son bases de datos, gran cantidad de bases de datos que nos permiten encontrar artículos de investigación, ¿no? Este es de nuestra querida universidad, ¿no? La página de nuestra querida universidad, Vía Real, ¿no? Donde tenemos ahí la biblioteca ProQuest, el libro, el library, que lo tuvimos, ¿no? Y también sirve para que puedan revisar, ¿no? Bueno, a través de CONCITEC también hay cierta ayuda para ¿no? Y tratan de formatizar eso, ¿no? Nos vamos a quedar ahí un momentito ahí para luego hacer la segunda parte
ya empezar ya un poco con la parte de estadística práctica que nos estamos retrasando. Entonces vamos a ver el SPSS. Hoy día básicamente vamos a trabajar cómo hacer una base de datos. Tiene dos ventanas el SPSS. Una vez que está abierto, ¿no? Este es un SPSS número 25, ¿no? Miren, tiene dos ventanas, una vista de datos, una vista de variables. En la vista de datos, como verán, están numerados en la primera columna y cada uno va a representar los pacientes, ¿no? En la lista de variables, cada uno vamos a tener el nombre de una variable y luego el tipo de variable, ¿no? Si es numérico, y vamos a ver la cantidad de decimales que le vamos a designar. Vamos a empezar haciendo variables y ustedes van a poder ver cómo hacemos, ¿no? Cómo se construye una base de datos, ¿no? Vamos a empezar poniendo en vista de variables para empezar a crear nuestras variables de nuestra posible investigación. En esta primera parte, como vuelvo a repetir, es básicamente crear la base de datos, ¿no? Entonces vamos a poner una primera variable, vamos a escoger como el sexo, la primera variable, ¿no? Si es masculino o femenino, le vamos a poner que sea numérico, ¿no? Para poder trabajarlo mejor, ¿no? Vamos a escoger 0 decimales, ¿no? Porque no tienen decimales. La etiqueta podría ser sexo en... ponemos nuevamente sexo para distinguir si es femenino y los valores vamos a darle, por ejemplo, vamos a darle 1 a femenino y 2 añadir, luego vamos 2, le vamos a dar a masculino. Estamos trabajando con una primera variable y luego añadir y luego aceptar, ¿no? Una vez que aceptamos ya está escrito, ¿no? Ahí están las variables, nuevamente lo dejamos el resto igual, ¿no? Vamos a escoger otra variable, vamos a poner fecha de ingreso ojo que acá no se puede dejar un espacio, sino hay que darle un guión bajo, ¿no? Ingreso, ¿no? Fecha de ingreso y vamos a darle fecha, ¿no? Vamos a darle fecha y vamos a ver qué fecha vamos a escoger. En estas formas, acá tenemos días, mes y año, con 4. El día tiene dos espacios o dos características, el mes tiene 3, ¿no? En este caso, pero podemos escoger cualquiera de estas opciones. Podemos escoger cualquiera de estas opciones, ¿no? Inclusive la hora y minutos, el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a escoger lo más común, ¿no? Primero el día, podemos escoger inclusive de diferentes maneras, ¿no? El día, el mes, ¿no? Entonces vamos a escoger día, mes y año, ¿no? Vamos a aceptar y ya tenemos acá, ¿no? Esto nos va a servir, por ejemplo, fecha de ingreso, ¿no? Acá ya la pusimos, ¿no? Se ha pasado entonces ponemos fecha acá, ¿no? Se había bajado, ¿no? Y aceptar, ¿no? Entonces, esta variable se ha quedado de más, se ha creado, lo vamos a borrar, ¿no? Entonces, fecha corresponde a esto, ¿no? Entonces, y acá le ponemos, como quieren que aparezca nuestra variable en los cuadros, fecha de ingreso, ¿no? Le ponemos completo, porque es como debe aparecer, ¿no? No, y también pues, va a haber una fecha de egreso, ¿no? Vamos a ver una fecha de egreso. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para ver la estancia hospitalaria, ¿no? Entonces tenemos una fecha de ingreso y le damos al tipo de variable fecha, ¿no? Y le damos con la misma característica, ¿no? Para que podamos restar uno de otro, ¿no? Entonces acá le ponemos fecha de egreso. Entonces hemos dado variable sexo,
que es básicamente cualitativa, la fecha de ingreso, que es fecha, pero falta una variable numérica, ¿no? Entonces vamos a darle, por ejemplo, hemoglobina, ¿no? O presión arterial, ¿ya? Arterial sistólica, ¿no? Arterial sistólica, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Y nos da numérico, no queremos que tenga decimal, ¿no? Y acá ponemos presión arterial sistólica o PAS, ¿no? Presión arterial sistólica, ningún valor le vamos a dar porque queremos que salga tal como es, ¿no? Entonces, nos vamos a la vista de datos y ya tenemos, miren, 4 variables creadas, ¿no? Ya están creadas y lo que tenemos que es llenar los datos, ¿no? Por ejemplo, queremos llenar el primer dato, colocamos 1, ¿no? Sabemos que 1 es, se ve así como 1, pero vamos a ver si queremos ver en forma de datos o en forma de etiquetas de valor, ¿no? Entonces, miren, ahí sale ya, le hemos dado etiqueta de valor, que 1 significa femenino, ¿no? Y así vamos completando la diferencia. Es el primer individuo. El segundo individuo le damos que sea masculino y así vamos armando nuestra base de datos. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es la variable, ¿no? Por ejemplo, acá le hemos dado en el sexo 2 nomás, ¿no? Pero hay más, ¿no? Hay algunas variables que tienen 3, 4 valores, ¿no? Por ejemplo, ponemos estado civil, ¿no? Estado civil ya tiene un poquito más de valores, ¿no? Vamos a darle ningún decimal porque no nos interesa. Y acá le ponemos estado civil, ¿no? Y luego le vamos a dar valores, ¿no? Vamos a darle 1 al soltero, ¿no? 2 le vamos a dar al casado. Esto es arbitrario escoger de eso, ¿no? Por favor, presten atención porque se le va a dejar una tarea sobre esto. 3, viudo, vamos a poner, ¿no? O viuda en todo caso, ¿no? Ya tenemos 3, ¿no? Entonces le damos a aceptar para que ya tenemos 3, ¿no? Esa es una de las características de la creación de variables, ¿no? Esa es una de las características, pero también una vez que tengamos esta base de datos, vamos a poder trabajar podemos trabajar con nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sabemos hospitalización, ¿no? Estancia hospitalaria, ¿no? Queremos estancia hospitalaria. Estancia hospitalaria, no, vamos a ver que no tiene ninguno, no. Entonces, pero nosotros queremos que salga de la diferencia, ¿no? Bueno, eso vamos a ir haciéndolo más adelante, ¿no? Entonces vamos a calcular la variable, ¿no? ¿Cómo calculamos la variable? No, restando la variable objetivo y vemos que dentro de esto podemos calcular, ¿no? Podemos hacer que una variable sea sumada más 2, más 3, más 4. Podemos transformar las variables, ¿no? Transformar es cambiar, ¿no? Podemos cambiar valores dentro de los casos. Podemos recodificar, es decir, darle otro nombre a estas variables, ¿no? Todo lo que se puede trabajar con base de datos, ¿no? Con esta base de datos. Puedo dividir en 2 la base de datos que yo tengo, ¿no? Puedo dar así diferente manera. Entonces, para trabajar en eso, con los datos tenemos el menú desplegable de datos y transformar, ¿no? En este caso, ya habíamos trabajado con ver para poder ver las etiquetas de valor, ¿no? Por ejemplo, acá en estado civil habíamos visto que hay 3, ¿no? Casado le ponemos viudo, ¿no? Entonces, esto nos permite ver de datos, nos permite ver la etiqueta de valor, no verlo, si le quito se van a ver los números, ¿no? ¿No? Y así, ¿no? Y acá si le pongo etiqueta de valor, pues se va a poner los valores, ¿no?
como les digo, posteriormente vamos a aprender a trabajar con los datos y vamos a trabajar con las variables, ¿no? Con la base de datos, ¿no? Vamos a, en este caso, identificar los casos duplicados, identificar los casos atípicos, comparar los conjuntos de datos, transponer los datos, ¿no? Reestructurar los datos, dividir los archivos en 2, 3 archivos, ¿no? Segmentar un archivo, seleccionar los casos. Por ejemplo, solo me interesan, le pongo seleccionar solamente varones, ¿no? Anete todos los casos, ¿no? Entonces, acá le pongo seleccionar sí, el varón, ¿no? Entonces, ya le voy dando de este tipo de característica a los datos, ¿no? Ya se puede trabajar con la base de datos de diferente manera, ¿no? De diferente manera. Bueno, voy a un ratito, antes de seguir avanzando, vamos a hacer algunas preguntas de algunos que están escuchando la parte de SPS, porque les vamos a dejar con el delegado una tarea para ustedes sobre la creación de base de datos a través de SPS, ¿no? Al final vamos a enseñarles lo básico de por lo menos 3 programas estadísticos, ¿no? No sé si tengan preguntas, chicos, sobre lo que habíamos revisado para que no sea un monólogo. ¿Alguna duda? Ya les estoy explicando cómo funciona el SPSS a la creación de base de datos y les voy a dejar algunas tareas para que ustedes puedan resolver, ¿no? Con lo que hemos enseñado. Y no va a haber mayor problema porque en realidad instalar el SPSS lo pueden hacer, ¿no? No es muy difícil, ¿no? De conseguir tampoco, ¿no? No sé si alguien, por favor, una pregunta para que no sea un monólogo. Bueno, vamos a... Si tienen dudas, en la próxima clase les vamos a pasar en 2 días la clase y ya deben venir leyendo la clase, ¿no? Para que sea más participativo, ¿no? Entonces yo voy a preguntar sobre esto y sobre el SPSS que vamos a seguir avanzando, ¿no? Vamos a ir avanzando a medida que vamos a hacer más complejo. Nos falta en el SPSS hacer los análisis, ¿no? Y vamos a ver acá los análisis y vamos a hacer los gráficos, ¿no? Vamos a ver qué tipo de gráficos hay, ¿no? Estos son gráficos en barra, al área, al mes. Entonces nos falta varios menús desplegables, ¿no? Miren, acá estamos solamente en ver, en archivo, todavía no hemos, igual que todos, editar, hemos visto solamente las etiquetas de valor. Nos falta trabajar con datos y transformar, ¿no? Las próximas clases, analizar, una próxima clase, gráficos y algunas utilidades que nos puedan hacer, ¿no? A ver, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, no voy a seguir avanzando más, no vamos a quedar ahí. Les voy a dejar la tarea ya del programa y cada uno les voy a dar una prueba estadística que al final ustedes van a entregar y luego eso va a ser repartido entre todos sus compañeros y van a tener una ayuda sobre el tamaño de muestra. Un grupo de alumnos va a hacer toda la fórmula de tamaño de muestra. Cada alumno se va a encargar de una prueba estadística o una fórmula de tamaño de muestra
De tal manera que ustedes, que son alrededor de 100, van a tener todo completo, ¿no? Solamente la próxima clase le voy a hacer el ejemplo, cómo es que queremos trabajar con cada uno de ustedes, y yo creo que eso no es pedirles mucho, ¿no? Cada uno se le va a dar una prueba estadística o la fórmula también muestra para que lo expliquen de forma sencilla, ¿no? Y todos vamos a juntar de todos los que presentan ustedes para entregarlo en un solo paquete y los puedan ser utilizados después cuando realicen su tesis, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna duda más? Wilfredo, una consultita. ¿Cuál es el esquema que se está trabajando? Porque nosotros al final hemos resultado con dos esquemas. Uno que fue el que se usó en metodología y otro un esquema, no sé. No he visto que hayan publicado nada en el equipo Teams. ¿Dónde están publicando el material con el que tienen que basarse los chicos? Porque mi grupo está perdido totalmente. Entonces, no sé. Hola, ¿me escuchaste? En archivos está subido todas las clases, el syllabus y el material que se está usando. En la parte de archivos. Bien, muchas gracias. Lo que necesito saber es cuál es el esquema que van a tener que seguir para presentar el proyecto. Se supone que en el primer semestre tienen que terminar con el proyecto listo. Sí, doctora. Doctora, le voy a hacer llegar personalmente el esquema del proyecto pero cada clase y el material se sube ahí en el archivo, ¿no? De todas maneras, se lo vas a entregar para que, como usted nos va a acompañar en esa parte, y luego los deje avanzado con el proyecto, ¿no? Ajá. No, ya me pasaron a la segunda parte, pero la verdad, con lo poco que trabajan, me están quitando todas las ganas. Ni siquiera de estar en la primera. Bien, gracias. Ya, doctora. Gracias, doctora. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Compartir. Bueno, nos vamos a quedar ahí, no vamos a avanzar. La próxima semana les voy a mandar la clase el día sábado, de tal manera para que ya podemos, no haya, ¿cómo se llama? Y les voy a dejar un trabajo sobre SPD. Bueno, chicos, gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.